atmósfera y cambio climático. Ya. Más vamos a ponerle énfasis a cambio climático, calentamiento global, que pues es más frecuente, pues, ¿no? O ha sido más frecuente en los exámenes más que atmósfera. No, lo de capas atmosféricas, pues hace tiempo no se pregunta. Pero igual lo vamos a hacer. Pero hace tiempo no preguntan sobre eso. A ver. La atmósfera es la capa de la Tierra formada por aire. ¿No? Esa es la atmósfera. La Tierra tiene varias capas. Hidrosfera, atmósfera, geósfera, biosfera. La atmósfera es la parte de la Tierra formada por aire, que consiste en una cantidad de gases. Y estos gases se agrupan en dos grupos de gases. Primer grupo, los gases permanentes. ¿Por qué? Porque permanecen en ese porcentaje, son constantes en el volumen, son constantes en su proporción, o sea, su proporción no se altera. Yo respiro acá aire, yo viajo a China, respiro aire, yo respiro a Santiago de Chile, me voy a Ottawa, me voy a, no sé, Ticlio, y sus porcentajes cambiarán, pero poquito, no drásticamente, no de 1 a 1000, por ejemplo, ¿no? Es poco lo que cambia esos porcentajes, pues se llaman así permanentes, regulares o constantes. Ejemplo, el gas más abundante de toda la atmósfera es el nitrógeno, 78%, enorme. Si varía o cambia, pues ligeramente, no grande, de forma grande. Regula la combustión, hace respirable al oxígeno. Segundo lugar, el oxígeno con 21%. Es más denso que el nitrógeno y es el gas más importante. Y ahí tiene los dos gases más abundantes de toda la atmósfera. Y los dos, como ves, suman 99%. O sea, el mayor volumen atmosférico son dos gases. Primer lugar, nitrógeno. Segundo lugar, oxígeno, 21%. Y ya después, tercer lugar, como nieto, el argón en 0.93%. Poquito, poquito. Y después el resto de gases. Gases que conocen de la tabla periódica. Neón, helio, criptón, xenón, radón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están. Ese grupo de gases se llaman gases permanentes o regulares. El mayor porcentaje, el mayor bolsón, nitrógeno y oxígeno. Y ahí también, ahí está la torta. Nitrógeno, oxígeno, el resto, de ese resto el más abundante es argón, y de ahí sigue el resto, el resto, el resto. Ahora, los gases que cambian en su volumen, pero sí bruscamente. Estos gases cambian de forma grande sus porcentajes. Y ahí tenemos lo siguiente. Ninguno, como dato, ninguno está en la tabla periódica. Ninguno de estos gases. Ninguno figura en la tabla periódica. Se les llama también termorreguladores porque absorben calor, retienen calor. Están identificados también como los famosos gases de efecto invernadero. Y ahí tiene la lista. El dióxido de carbono, que se menciona... El dióxido de carbono que se menciona siempre en el tema de calentamiento global. Ahí está, el dióxido de carbono. Las principales emisiones son de parte de el transporte, la deforestación, la quema de combustible, hidrocarburos, etc. En este cuadro podemos notar una pregunta de admisión que decía si no hay una relación directa entre el aumento de temperatura y las emisiones de carbono. Falso. Sí hay una relación directa, ¿no? Las emisiones de carbono han ido creciendo, como se puede ver desde la revolución industrial, que empezó en 1750, y la temperatura también ha ido a ese ritmo, ¿no? Ese ritmo creciente, y sigue creciendo. Entonces sí hay una relación directa entre estos dos. Fuentes de carbono, ahí tenemos electricidad y calor. Por ejemplo, ahorita la laptop está funcionando con electricidad. Uno dice, debe ser un panel solar que hay acá en Bonex. No, no hay paneles solares acá. Pero debe ser la hidroeléctrica. Puede ser, pero como Lima es una ciudad grande, de 10 millones de habitantes, y así hay muchas ciudades que superan los 20 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, entonces imagínate, para ellos el agua del río, las hidroeléctricas no son suficientes. Son una gran cantidad de gente que necesita electricidad. Entonces tienen otras fuentes de electricidad que son las centrales térmicas. Lima también lo tiene, como la central de Chilca. Las centrales térmicas generan electricidad a base de hidrocarburos. Por eso ponen ahí un gran porcentaje para electricidad. Porque como te digo, esta electricidad, energía eléctrica que tenemos acá, que me alumbra acá el foco, que está prendida la laptop, puede ser que tenga
como componente principal o que venga de una planta térmica, y eso genera emisiones de carbono, contaminante. También el transporte, ¿no? Tu combi que te tomas todos los días, tu cúster, o los yates que utilizan los millonarios, o sus cruceros, o su jet privado como el de Taylor Swift, ¿no? Es transportes privados que generan harta contaminación, contaminan el planeta. Industrias que procesan carbono y nosotros mismos, pues, ¿no? Residencial y otros, etcétera. Otro gas es el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, que me acuerdo que vino en San Marcos hace un año y medio, pero no en geografía sino en química. Preguntaron sobre qué gases tienen vínculo, gases primarios, con la lluvia ácida. Y la respuesta fue dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos dos, miren, estos. Ya que estos luego se transforman en ácido nítrico y ácido sulfúrico. O sea, esa gotita de agua que cae es ácido nítrico y ácido sulfúrico, y esto genera una disminución en el potencial de hidrógeno, tornándolo ácido, y por eso se llama lluvia ácida, la famosa lluvia ácida. ¿De dónde salen estos gases? Combustión de petróleo, industrias que trabajan con petróleo o procesamiento de metales, las metalúrgicas. Ahora vamos con otro. El monóxido de carbono, que es la combustión incompleta, ¿no? El dióxido de carbono es la combustión completa, el monóxido de carbono es la incompleta, que sale también de la quema de combustible fósil, petróleo, carbón, autos, transporte, etc. Otro gas de variable de efecto invernadero, este de acá, el O3. Uno dice, el O3. Ojalá que siga existiendo el O3, pero cuidado con el O3 porque hay una versión buena y hay una versión mala. Dos versiones del O3, ¿no? El bueno y el malo. El ozono bueno es seguro al que te refieres, la capa de ozono. La capa de ozono está muy arriba, la estratosfera para ser más exacto. ¿Ya? Ese es el ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Gracias a la capa de ozono no tenemos cáncer de piel, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Ok? Ya. Pero hay un ozono que se genera acá, en la parte baja de la atmósfera, que se llama troposfera. Y este ozono es un gas secundario que se genera por contaminación, como están viendo en ese cuadro ahí, que es el óxido de nitrógeno más compuestos orgánicos volátiles más la radiación ultravioleta. Eso genera una liberación de oxígeno triatómico, o conocido como ozono. Pero ese ozono de acá con nosotros, es un ozono tóxico, dañino, irrita los ojos, daña la piel, ¿okay? Que es diferente al ozono que es arriba, que se forma de manera natural, ¿ya? Que es el ozono estratosférico. Hay un ozono estratosférico, que es el bueno, y este ozono de acá es el ozono troposférico, que es el malo. Generalmente es contaminación. Ya te cuidado con el ozono, que hay dos tipos, el tropo y el estrato. El estrato bueno, el tropo malo. Un desodorante, me apesta la desodorante, partículas salen, pero con esas partículas también se liberan ciertos gases, como el clorofluorcarbono o el hidrofluorcarbono. Este es el que daña el ozono, pero la capa de ozono es el destructor principal indirectamente de la capa de ozono. Y el hidrofluorcarbono también lo reemplazaron el CFC con el HFC. No daña la capa de ozono, pero genera calentamiento global. El HFC es el reemplazo del CFC. No, es que hubo un acuerdo que dijeron, ya no hay que fabricar cosas con CFC, que contengan CFC. Ya no hay extintores, ya no hay desodorantes, ya no hay espumantes, ya no hay aire acondicionado que tenga CFC. Y ahora hay que reemplazarlo por otro gas. Y ese gas fue el HFC, el hidrofluorcarbono. No daña la capa de ozono, pero sí provoca calentamiento global. ¿Qué más hay acá? El pedo de la vaca. La vaca se tira un pedo, el toro hace su caquita, su tortita, ahí, y eso genera grandes emisiones de metano. La ganadería, reses, vaca, toro, ¿no? La ganadería vacuna genera emisiones de metano, también como los cultivos de arroz. Se muere el animal muerto, bueno, ya murió hace tiempo, pero inmediatamente cuando un animal muere se libera metano y también se libera amoníaco, gases de la descomposición orgánica, ¿no? Metano, amoníaco.
¿Qué más tenemos por acá? El gas más abundante de los gases de efecto invernadero. Bueno, que no se nota bien, se ve como un vapor y se llama justamente, acá está, el vapor de agua. Este es el más abundante de todos. ¿Ok? El gas de efecto invernadero más abundante, ¿quién es? El vapor de agua. Repito, el gas de efecto invernadero más abundante, ¿quién es? El vapor de agua. No, profe, en mi libro dice el dióxido de carbono que es el más abundante. Sí, pero lee en tu libro. El gas más abundante de efecto invernadero, el vapor de agua. El gas de origen humano, gas de efecto invernadero de origen humano más abundante, allá ese es el dióxido de carbono. ¿No? Son dos lecturas distintas. El dióxido de carbono es el más abundante. El principal gas de efecto invernadero que provoca el calentamiento global por ser el más abundante, ese es el dióxido de carbono. Porque el calentamiento global es algo humano. El vapor de agua no provoca calentamiento global. El vapor de agua es natural, es la humedad. ¿Okay? ¿El nitrógeno provoca calentamiento global, cambio climático? No. ¿El nitrógeno es el gas de efecto invernadero más abundante? No. ¿Por qué? Porque el nitrógeno pertenece a otro grupo. Su grupo son los gases permanentes. Estos gases no retienen calor. Los que retienen calor son los gases de efecto invernadero, que están en el grupo de variables y conocidos como gases termorreguladores. ¿Okay? El oxígeno tampoco es un gas que retenga calor. ¿No? Por eso hay dos listas distintas. Cuidado con eso. Dos listas distintas. Vapor de agua. El óxido nitroso, sí. Ese es otro gas. Acá no está, ¿no? En la lista. Pero está más adelante. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. Pero el óxido nitroso que tú dices, sí. Ese sí capta calor porque este es un gas de efecto invernadero. Pero el oxígeno, no. El nitrógeno, no. Pero acá no es ni oxígeno ni nitrógeno suelto. Es un componente junto, que es óxido nitroso. ¿Ya? Una cosa es junto, otra cosa son separados. Listo. Está bien, así pregunté. Vamos con las capas de la atmósfera. Ya, la división más conocida es según los cambios térmicos: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera e incluso hay una zona de transición que es la exósfera. ¿Okay? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y es la división más conocida según los cambios de temperatura. Por la temperatura, sí. Y por la composición química, acá podemos ver dos. Su composición química es homogénea, homósfera. Su composición química es heterogénea, heterósfera. Sencillo. Homósfera, heterósfera, por la composición química. Y acá, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera es por los cambios de temperatura. Y estos cambios de temperatura es de acuerdo a la altitud. Y esta línea que ven acá, miren cómo va la línea, 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 línea. Eso es el ritmo o el cambio de temperatura. ¿Ya? Esa línea representa la temperatura. Miren, la temperatura acá está en, será 17, ¿no? 17 grados acá. Entonces, si yo subo, miren cómo la línea de temperatura va descendiendo. 0, menos 20, menos 40, menos 60. Entonces, en la troposfera, si yo subo, la temperatura baja. Llego a la estratosfera, otra capa. Acá miren cómo la temperatura se queda constante, se queda igual, pero luego empieza a subir la temperatura. De menos 60, menos 40, menos 20, menos 10, sube la temperatura. Si yo subo en la estratosfera, la temperatura también sube. En la mesósfera, si yo subo la temperatura, miren cómo se va, otra vez, pero ya más extremo. En la mesósfera, si yo subo la temperatura, baja, otra vez. Y en la termósfera, si yo subo la temperatura, sube también, pero ya extremo, ¿no? Se dispara hasta los 1000 incluso. En la termósfera, si yo subo la temperatura, aumenta. Y acá no está, pero ya en la exósfera, ya para el espacio, la temperatura otra vez, ¿no? El espacio frío, la temperatura vuelve a bajar. Entonces, esos cambios de temperatura son 1, 2, 3, 4, 5, y por eso hablamos de 5 capas. Porque hay 5 cambios de temperatura, 5 capas. Ahí está.
Entonces, esta división corresponde a los cambios o comportamientos de la temperatura. Y eso que te he mencionado tiene un nombre. Tiene un nombre que ha sido utilizado por San Marcos como distractor. Creo que nunca venía una pregunta, si mal no recuerdo, de esto. Solamente lo han utilizado como un distractor o como para poner algo que es falso. Se llama gradiente térmico vertical. ¿Qué es el gradiente térmico vertical? Es la relación que hay entre la altitud y la temperatura. Si yo subo, ¿qué pasa con la temperatura? Eso es, gradiente térmico vertical. Relaciones entre altitud y temperatura. Bien. Excelente. A ver qué tenemos acá. Empezamos con la troposfera. A ver. Tropo significa cambio. ¿Por qué? Porque los mayores cambios atmosféricos se dan acá. Por ejemplo, tengo calor, tengo frío. Arriba no se va a dar esos cambios. Solamente esos cambios acá en un solo día incluso, ¿no? De calor a frío, de seco a lluvioso, de húmedo a seco, de soleado a nublado. Todos esos cambios se van de acá. Tormentas, de truenos, relámpagos, huracanes, tornados, sequías, heladas, friajes. Todos esos cambios solamente ocurren ahí, arriba, perdón, abajo, en la troposfera. Arriba no hay, pues se llama la esfera de cambios. Más o menos llega hasta 18 kilómetros. Varía de acuerdo a donde estemos. En el ecuador es más grueso y en los polos es más delgado. Eso sí, está abajo y no es tan grueso como pueden ver, no es de tan espesor, pero tiene la mayor masa. ¿Por qué? Dices tú. Porque recuerden que a menor altitud la gravedad es mayor. Y si a menor altitud la gravedad es mayor, significa que acá está lo más pesado. Acá está lo más masoso. Por eso. Capa del sonido. El sonido se transmite mejor donde es más denso el aire. Y en la troposfera el aire es más denso. Capa de las perturbaciones, todo lo que he mencionado. El huracán es una perturbación, el tornado, un ciclón, un tifón, una tormenta eléctrica, ¿no? Todos esos de ahí son perturbaciones y eso solamente ocurre ahí, en la troposfera. La capa más importante, ahí está lo que te decía, la gradiente vertical de temperatura o gradiente térmico vertical. En la troposfera funciona así. Si yo subo 1 kilómetro, la temperatura baja 6. Si yo subo 2, la temperatura baja 2. Si yo subo 3, 18. Si yo subo 4, y así. ¿Okay? Eso solamente funciona en la troposfera. Esta relación, estos valores, ¿no? Cada kilómetro 6 grados solamente funciona en la troposfera. En las otras no hay eso. En las otras son diferentes, como ya hemos visto, ¿no? Su límite, la tropopausa. Pausa significa límite. Su límite, que es acá, ¿no? 18 kilómetros aproximadamente. Hasta ahí ocurre todo lo que son los eventos climáticos, ¿no? Yo digo, Iquitos tiene un clima tropical. ¿Significa que todo eso es tropical? No, esto no es tropical. Solamente esta parte. Da hasta la tropopausa, ¿no? De la tropopausa para abajo. La atmósfera de Iquitos es tropical, pero no estoy hablando de la estratosfera de Iquitos, de la mesosfera de Iquitos, solamente estoy hablando de esta parte. ¿Okay? Y bueno, los efectos del cambio climático, no solamente acá hablamos de efectos del cambio climático. Acá puede afectar, pero no es tan grande. Acá, calentamiento global, acá, en la troposfera. Por eso le llaman el techo del tiempo, el techo del clima, a la tropopausa. Bueno, en la parte alta de la troposfera ocurren unos vientos fuertes llamados los jet stream o corriente de chorro, la parte superior. Siguiente capa, estratosfera. Estrato significa capa, esfera de capas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las 3 versiones del oxígeno. Oxígeno monoatómico, oxígeno diatómico y oxígeno triatómico. O sea, vamos a encontrar como 3 capas de oxígeno. Pues se llama la esfera de capas. Llamada la capa de las calmas porque acá no hay tornado, no hay tormenta, no hay huracanes. Está calmado, tranquilo y en calma.
calmadito. Lo más importante de este lugar es la capa de ozono. La capa de ozono es la altitud. Bueno, dato histórico, ¿no? Descubierta por Schönberg en el siglo XIX. Significa vuelo por el olor fuerte que tiene. Su misión, eso es lo importante. La misión de la capa de ozono es que filtra la radiación de tipo ultravioleta. ¿Y la radiación ultravioleta qué es? Es una radiación que altera nuestro ADN. Y al alterar nuestro ADN nos puede dar cáncer. Cáncer de piel principalmente. ¿Okay? Esa es la radiación ultravioleta. Ahora, si te preguntan qué tipo de onda es, la radiación ultravioleta es un tipo de onda corta. O la capa de ozono nos protege de radiaciones de onda corta. ¿Qué marcas? ¿Verdadero o falso? A ver, pone B o F. La capa de ozono nos protege de radiación de onda corta. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas? Si viene así. O pasas. Coño. No marcan nada. Se abstiene. Nulos. Viciado voto. La respuesta es verdadero. ¿Por qué? La onda corta, a ver, vamos con el arco iris, vamos con clases de inicial. Ahí está, segundo bimestre, plastilina 2. El arco iris, 7 colores, ¿sí o no? 7 colores del arco iris. Ah, no me alcanza. Ya, el último color es el color violeta. Y el primer color es el color rojo. Ahora, con este esquema te vas a acordar. ¿Quién es más largo? El rojo. Le llamamos a esto onda larga. Radiaciones de onda larga. ¿Quién es más corto? El violeta. Radiaciones de onda corta. Porque al final los colores son parte de eso, ¿no? Son radiaciones de descomposición. Esos son los colores. ¿Okay? ¿Y quién sigue después del violeta? Algo que el ojo humano no puede verlo. El ultravioleta. ¿Vemos ultravioleta? No, no vemos ultravioleta. Sentimos sí, pero no lo vemos. Por eso hablamos de onda corta. Acá puse de no sé por qué. Onda corta. Después del rojo, ¿qué sigue? El infrarrojo. ¿Podemos ver esto? No, pero es onda larga. ¿Ok? Sí, todas las ultravioletas son de onda corta. ¿Ok? También en los cómics, Hulk, radiación gamma, eso también es de onda corta. Las de onda corta generalmente están relacionadas con ondas dañinas, ondas tóxicas, las de onda corta, ultravioleta, gamma, alfa, beta. Y las de onda larga no tanto, pues por ejemplo, caliento mi comida al microondas, uy, radiación, dice, ¿no? Bueno, la abuelita dice, no, cuidado, te va a dar cáncer eso porque calientas en el microondas. No, pues onda larga, no pasa nada. Onda larga, ¿no? La 5G, las antenas, pues, no te va a dar COVID, cuidado, no, onda larga, no pasa nada. No pasa nada, no hay, que yo sepa, no hay estudios científicos de eso. A ver, acá lo que el amigo preguntó, si todas las demás ultravioletas son cortas, sí. Pero el detalle es que hay varios tipos de radiación ultravioleta, ¿no? Hay A, B, C. Pero la capa de ozono nos protege principalmente contra la B. La A, a pesar que es corta, es normal, no pasa nada. Más bien en biología, vitamina D, ¿no? Radiación solar, ¿no? Vitamina D. Pero la B sí es para nosotros, para nuestro ADN, sí es tóxica. Y la capa de ozono lo que hace es filtrar. No es que la capa de ozono dice, no vas a pasar la valla, no le dice eso. La capa de ozono lo que hace es que pase, pero con menor intensidad. Eso es lo que hace la capa de ozono. No la retiene ahí, retiene su intensidad, la filtra. ¿Ok? Eso hace. Ok, tenemos acá. Allá. El O3, ¿cómo se forma el O3? Matemática simple. Bueno, claro, que es más complejo, ¿no? Porque esto es química. El O3 es 2 más 1. Así se forma el O3. ¿Ok? Nada más. Luego la radiación ultravioleta, el O3 se sacrifica con nosotros, reduce su intensidad. ¿Y cómo la reduce? Sacrificándose y se divide en O2 y O1. Luego el O1 reacciona con un O2 y forma otro O3. Y luego el O2 reacciona con un O1 para formar otro O3. Y luego la radiación ultravioleta descompone esto y forma otro O2 y O1, y luego el O2 reacciona con otro O1 para formar, y así, mira, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, exacto, es un ciclo sin fin, es una compensación, se destruye y se vuelve, se destruye y se vuelve. Hay un equilibrio, ese es un equilibrio.
Pues siempre ha estado así. Bueno, desde hace millones de años ha estado así ese equilibrio. ¿Ok? Hasta que, hasta que apareció quién. ¿Ok? Pues, hasta que apareció el hombre, con el agujero en la capa de ozono. La zona donde la capa de ozono presenta menor concentración de este gas. Los científicos en la década de 1970 descubrieron que la capa de ozono tiene menor registro de ozono. O sea, hay zonas de la capa de ozono donde hay menor cantidad de este gas. Y los científicos dijeron, bueno, vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre sonaría mejor? Como para alertar a la población diga, coño, agujero. Ya le pusieron así, agujero en la capa de ozono. Que literal no es un hueco o un agujero, no es. Simplemente es un lugar o una zona donde se ha descubierto que hay menos ozono de lo normal. Eso se llama agujero en la capa de ozono. La causa, el causante, es las sustancias agotadoras de ozono. O sea, todo un conjunto de gases que, bueno, vamos a llamarlo con un nombre, ¿no? Un nombre que llame la atención, dijeron los científicos, algo que llame la atención, SAO, sustancias agotadoras de ozono. ¿Ya? Son varias sustancias, así como hay los gases de efecto invernadero, que no es un gas, ¿no? Es todo un grupo de gases, igualito hay un grupo que se llama SAO, sustancias agotadoras de ozono. Claro, ¿no? ¿Y dónde están esas sustancias? Ya vimos este dibujo, ¿no? Aerosoles, propulsores de aerosoles, CFC, el clorofluorcarbono, y este es el principal. Principal no significa único, es el principal gas que destruye el ozono. ¿De dónde sale? Acá está: refrigerantes, extintores, espumantes, spray, desodorantes, ya, eso. Otros, aparte del CFC, está el bromuro de metilo, los halones, el tetracloruro de carbono, el meticloroformo, entre otros. ¿Ok? Está, entre otros. Ahí está, mira, tu refrigerador, tu extintor, tu desodorante, todas esas partículas. En la década antes de los 80, casi los 90, antes de los 90, esos elementos utilizaban CFC y estos gases de acá. Ya, ahora, ¿cómo funciona esto? El ingeniero químico Molina, no, se me olvidó su nombre, bueno, su apellido es Molina. Los gases fluorados son aquellos gases que contienen flúor. Por ejemplo, bueno, acá solamente tenemos al CFC, pues, ¿no? Gases fluorados son los que tienen flúor, el HFC, el PFC, el CFC, el NF, el trifluoruro de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre. O sea, le llamamos gases fluorados a los que contengan flúor. ¿Ok? Si contienen flúor, gases fluorados. ¿Cada cuánto tiempo se regenera? Bueno, hay un ciclo de regeneración entre comillas, que es después de primavera, ¿ya? Pero en primavera otra vez vuelve a reducirse, así está, es como un ciclo. Okay, ahora, si tú me preguntas cuándo se va a regenerar la capa de ozono, se calcula que estaría recién a niveles, pero no normales, a niveles más o menos normales, perdón, alrededor del 2050-2060. Ahí, cuando sea la segunda vuelta, ahí más o menos estaría condiciones normales, es lo que plantean los científicos. Listo. Ahora, ¿cómo funciona el CFC? Ahí está, mira. Tu abuelito en 1970 se compró su desodorante y dijo, ya hoy tengo una cita, me compro mi desodorante y me aplico a mi sobaco. Y ahí está. En 1970 los desodorantes contenían CFC. El CFC, una vez expulsado, se liberó. El CFC es un gas ligero, y así como un globo de helio, va hacia arriba, porque es ligero, no se queda acá, va hacia arriba. Y arriba, ya en la estratosfera, arriba, ¿no? La radiación ultravioleta, como te dije, es fuerte, ¿ok? Es fuerte. Antes, paréntesis, el CFC no ataca el ozono directamente. ¿Okay? El CFC sí se considera como el destructor del ozono, pero específicamente el CFC no ataca directamente el ozono. Porque si yo pongo el ozono y el CFC juntos, le digo, ya peleen,
no va a pasar eso. Acá viene la reacción química. La radiación ultravioleta, como es más fuerte arriba, libera a una molécula de cloro. Recuerde que el CFC significa cloro, flúor y carbono, pero no están separados, están unidos. Unidos no hacen nada al ozono. No pasa nada. ¿Ok? No pasa nada, como cristal, no pasa nada. Pero cuando la radiación ultravioleta libera el cloro, un radical cloro, ahí sí viene lo bravo, ahí sí viene la destrucción. ¿Ya? Cuando el cloro es liberado, es el cloro que recién libre va a atacar al ozono. O sea, no es el CFC. Entonces, tú dices, ¿por qué no dicen reduzcamos el cloro, abajo el cloro? Porque el cloro está acá, normal, no pasa nada, el cloro no sube. Lo que sube, repito, es el CFC. Para que el cloro suba debe estar unido con otro. ¿Y qué es? El cloro, flúor, carbono. Debe estar unido. Y arriba ya se separa. Y cuando se separa ya viene la cosa. Y justamente el cloro lo que hace es dividir el O3. O2, ahí está, y O1. Y hace monóxido de cloro y finalmente el cloro queda libre una vez que esto destruyó. O sea, cuando hace esto ya no hay ozono. El ozono se compone de 3. Y acá hay O2 y O1. O sea, fin del ozono. Y, a ver, vamos a ver si hay más. Bueno, esto es lo mismo, solamente en colores rosados. ¿Ya? Es lo mismo. Pero acá la flecha sigue. Una vez que el cloro está libre, el cloro va a seguir destruyendo el ozono. O sea, el bromuro de metilo y el tetracloruro de carbono y los halones hacen lo mismo. Sí, pero no. Sí hacen lo mismo, pero en ese nivel. ¿Por qué? Porque los científicos en la década del 70 descubrieron que una sola molécula de cloro te destruye 100.000 moléculas de ozono. Solamente uno. ¿Ok? Solamente uno. ¿No? Tu abuelito dijo, esta es mi noche. Un cloro salió. Ese cloro sigue ahí. ¿Por qué? Porque ese cloro puede estar en el aire o en la estratosfera un tiempo mayor o aproximadamente hasta los 100 años. O sea, sigue ahí. ¿Ya? Si se ha prohibido, sigue el cloro ahí, destruyendo. Por eso se le considera como el más letal de todos. ¿Ya? Por eso te digo, ¿no? Todos destruyen, toda esta lista, pero no al mismo nivel. Este más. Su nivel de destrucción es mayor. ¿Ya? Listo. Por eso se habla bastante del CFC. Efectos del adelgazamiento de la capa de ozono. Quemaduras de sol más severas, cáncer de piel, ¿no? Cuidado con exponerse directamente al sol siempre, por eso bloqueador, lamentablemente es caro, ¿no? Un bloqueador bueno está de 70 soles para arriba y no dura pues un año, ¿no? Y cada vez la radiación ultravioleta es más fuerte, y sobre todo en Perú, que es un país que está cerca de la línea ecuatorial. Afecta a las plantas también, daña las cadenas alimenticias, el fitoplancton, especies vegetales, especies animales, etc. Los científicos, como te dije, descubrieron que había menos ozono en ciertas partes del planeta, y la mayor fue descubierto sobre la Antártida. Esta mancha representa el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. Ahí está el mayor agujero. ¿No? 79, 89, 2006, 2010. ¿Okay? Ahí está. Agujero en el ozono antártico, ahí está el mayor agujero, no es el único, en el Ártico también hay pequeños agujeros por Sudamérica, hay varios, pero el mayor de todos es sobre el continente de la Antártida. Entonces, como te digo, esto es grave, ¿no? Y si seguía así, porque estamos hablando de la década del 70 que se descubrió esto, si seguía así, significa que en el futuro habría una gran cantidad de seres humanos que tendrían cáncer de piel. Y eso pues no se puede curar, ¿no? Si no se detecta a tiempo. Entonces esto sería muy grave para la humanidad. Entonces los políticos y científicos se juntaron, pues dijeron, dijeron, y se juntaron para firmar un acuerdo donde ya se prohíba seguir fabricando productos que contengan CFC. Y ese es el famoso protocolo de Montreal, firmado en Canadá en 1987. Montreal dice, hay que hacer todo lo posible para que haya menos SAO, sustancias agotadoras de ozono, recuerden, menos SAO, sobre todo el CFC. Entró en vigor en el 89, luego primero 24, luego se sumaron más países, ¿no? Su primero empezó con una reducción, hay que reducir, y después se convirtió en hay que eliminar.
Primero reducirlo, eliminar por completo cualquier fabricación que contenga CFC y otros tipos de halones. Este protocolo se considera como exitoso. ¿Por qué? Porque los países sí lo han cumplido. ¿No? Entonces, generalmente acá no cumplen nada en ese planeta, pero sí, este protocolo se considera exitoso porque los países han cumplido en reducir hasta el 99% los CFC. O sea, actualmente el extintor que tienes en casa, el aire acondicionado, tu desodorante que tienes ahí en tu cuarto ya no contiene CFC. Actualmente ya lo han eliminado prácticamente, hasta el 99% aproximadamente, los CFC. Entonces la capa de ozono ya se recuperó. No, lo que te dije, todo lo que han tirado desde los años 70, 60, 1950, todo eso está ahí todavía en el aire, en la atmósfera, en la estratosfera. Así que va a faltar mucho para que la capa de ozono se recupere. Pero al menos ya pues se logró bajar y eliminar el CFC. Este es un esquema. Unidades Dobson son las unidades en que se mide la cantidad de ozono, ¿no? Este es un esquema de qué hubiera pasado si nunca se hubiera firmado el protocolo de Montreal y si hubiéramos seguido así, si la humanidad hubiera seguido así con su vida de CFC. Pues para el 2065 ya no hablaríamos del agujero, sino que toda la Tierra sería básicamente el agujero en la capa de ozono, porque la cantidad de ozono sería casi mínima, sería mínima, y eso significa harta radiación ultravioleta, y quizá no viviríamos en la superficie, quizá, por exposición a la radiación ultravioleta. Felizmente se firmó ese protocolo y felizmente sí cumplieron con eliminar ese gas. Ahí está. A ver, la capa de ozono se recupera, luego crece, luego el agujero se recupera, luego crece y así está. Está en fluctuaciones porque también depende de las estaciones, ¿ok? Pero en términos generales se va por buen camino por el momento. Mira, esto es la curva acá, la curva de que fuerte demanda, no, esta es la curva del CFC, los clorofluorocarbono de tipo 11, ¿no? La producción hasta su pico máximo en el 89, porque el protocolo de Montreal se firmó en el 87 y entró en vigor en el 89, y a partir de ahí los países se comprometieron, como te dije, y plum, ¿no? Se bajó en gran cantidad, casi inexistente, las fabricaciones de productos que contengan CFC. Listo. Fin. Vamos con la siguiente capa. La mesósfera es la más fría. Esfera media, está al medio, ¿no?, de las demás capas. Y acá prácticamente ya no hay oxígeno ya. A mayor altitud, estamos hablando de 80 kilómetros para arriba, y el oxígeno casi desaparece. Acá hay iones, o sea, empieza la ionización, la carga eléctrica. Y acá hay un fenómeno, así que se ve como estas nubes que parecen como venas, que se llaman las nubes noctilucentes, nubes que brillan en la noche o nubes que ocurren en la mesósfera a estas altitudes. Generalmente se ve en las zonas polares, ¿ya? Es un fenómeno típico de la mesósfera. En esta zona también ingresan meteoros conocidos como estrellas fugaces. No son auroras, porque las auroras son más así, como curvas, ¿ya? Estas no, se llaman nubes noctilucentes o nubes mesosféricas, que se ven en las zonas polares, de parte de fragmentos de meteoritos que han quedado ahí en la mesósfera, y más el hielo condensado se ve así, de esa forma. No, todo esto es la mesósfera, las nubes noctilucentes. Vamos con la termósfera. La esfera... las auroras. Las auroras ocurren acá, en esta capa, en la termósfera, la esfera de calor, la capa más caliente, 1000 grados. Acá se ubican los satélites artificiales. Ahí está. El Perú tiene su satélite artificial, no se queda atrás, el Perú es clave, mira. El Perú tiene un satélite artificial adquirido en el gobierno de Humala, que se llama el PeruSat, que orbita toda la Tierra, ¿no? Y nos dan imágenes satelitales en tiempo real. Uno nomás tenemos, por el momento. Pero un satélite pues real, no un nanosatélite como el de la UNI, que son, ¿no?, una dimensión pequeñísima.
es la capa de las telecomunicaciones. Acá hay dos zonas, una se llama Kennedy, que rebota ondas de radio, ¿no? Para la transmisión de radio en la Tierra, y la capa de Appleton o capa F, que rebota las ondas de televisión para la emisión de televisión en la superficie terrestre. Acá están las auroras polares, ahí están, ¿no? Como ondas que se ven en los polos y a veces más allá de los polos, a veces. Desde el espacio se vería algo así, las auroras polares. ¿Y quieres ver? Da Noruega, da Suecia, Finlandia, Rusia, Canadá, Alaska, Groenlandia, Antártida. Ahí puedes ver. Ahora, si tienes suerte, puedes verlo en la Argentina, en Chile o incluso el sur de Brasil, cuando esto ya es más intenso. Cuando es más intenso se puede ver incluso hasta el sur de Brasil, como hace creo 2 años se vio. Es raro, pero a veces se ve, no es exclusivo de los polos. Va a depender del viento solar, cuyas partículas ingresan a la atmósfera. ¿Ya? Si ingresan muchas partículas, se pueden ver a otras latitudes. En Perú no, lamentablemente no se puede ver en Perú porque Perú está demasiado cerca de la línea ecuatorial, pues, ¿no? Demasiado, países que están demasiado cerca de la línea ecuatorial, ¿no? En Brasil se vio hace unos años, pero no en el centro de Brasil, sino al sur de Brasil, apenitas, al sur de Brasil. Límite termopausa, ya está. Y lo último es la exósfera, donde están una serie de anillos que se conocen como el campo magnético. Y parte de estos anillos lo descubrió el señor Van Allen, por eso lleva su nombre, los anillos de Van Allen. ¿Y para qué sirven? El Sol expulsa plasma. Ese plasma se llama el viento solar. No, en la estrella fugaz es en la mesósfera. En la mesósfera, como hay cambio de temperatura y fricción, eso genera que el brillo en las rocas que caen. En mesósfera. Estrella fugaz, cuyo nombre real es meteoro. Nombre real científico, meteoro. Y conoció estrella fugaz. Ya está. Entonces acá, ese es el Sol es plasma, bota plasma a veces, cada cierto tiempo, que se conoce como viento solar. Todo ese plasma llega a los planetas. La Tierra acá está. La Tierra va a recibir plasma, pero es bloqueado por estos anillos, este campo magnético que... ya sí. La tutora les va a pasar porque ya le compartí, no se preocupen. No, todo le compartí. ¿Cómo? Ya dice que está en su drive. Ahí están, ahí lo podemos. Ya de nuevo, el viento solar, que es plasma, llega a la Tierra, pero la Tierra no lo recibe, sino ya fuimos, sino el campo magnético desvía parte de ese plasma solar, ¿no? Hacia, pues, fuera de la Tierra, fuera del campo magnético. Sin embargo, parte de este plasma se filtra, vamos a ponerlo con lápiz, parte de ese plasma se filtra y entra por unas zonas medias débiles, que es esta parte de acá, plum, y por rebote, plum, entran por acá. ¿Por dónde? Por los polos, y por eso ocurren los auroras polares, que es parte de ese plasma solar que se mezcla con nuestra atmósfera. Y ya está. Campo magnético, magnetosfera. Salió esto antes. Listo, vamos ahora con cambio climático y calentamiento global y ahí ya terminamos. Cambio climático. Dice, puede significar cambio natural. No, pero a mí me han enseñado que el cambio climático es humano. El cambio climático actual. El actual, el que estamos viviendo ahora, ese sí es humano, pero no es el único. La Tierra ha experimentado varios cambios climáticos en el pasado. Un ejemplo, las glaciaciones. ¿No? Tus amiguitos de la infancia, Manny, Siri, Diego, ellos han vivido un cambio climático. ¿Y después qué le van a pasar? Pues se van a morir, porque los cambios climáticos generan extinciones. Actualmente estamos viviendo el cambio climático y hay extinciones. Ya estamos viviendo algunas animales que están en proceso en vías de extinción. Ahora leí que el pingüino de la Antártida, el pingüino emperador,
Este año, bueno, en abril, ya fue declarado en peligro de extinción. ¿Por qué? Por el aumento de temperatura del planeta, derretimiento de los hielos. Adiós, pingüino, que la fuerza te acompañe. La Tierra ha experimentado periodos largos de frío y edades de hielo, periodos cálidos e interglaciaciones. ¿Ya? Eso es algo natural, sin intervención humana, ¿no? La Tierra ha pasado así, periodos cálidos. Incluso en la Edad Media también ha experimentado una pequeña edad de hielo, un periodo cálido. Causa humana no, eso ha sido alguna fluctuación natural. Cambios quizá en la órbita, ¿no? En el eje, etc. Natural. Pero el actual, como te digo, es de actividad humana. La primera vez que tenemos un cambio climático de origen humano. Te invito a mi primer cambio climático, humano, antrópico. Y ese cambio climático incluye el calentamiento global y los efectos secundarios. O sea, el cambio climático y el calentamiento global son lo mismo. No, tienen que ver, sí, pero no son lo mismo. Algo así como tú tienes gripe y un síntoma es que tienes fiebre, ¿no? Estás bien agripado y un síntoma es que tienes calentura. Entonces, ¿la gripe y la fiebre son lo mismo? No. Uno es el síntoma del otro. Es lo mismo la relación entre cambio climático y calentamiento global. El calentamiento global es un síntoma del cambio climático. El cambio climático es la gripe, el calentamiento global es la fiebre. ¿Okay? Pero la gripe, ¿qué viene? Viene con moco, viene con estornudos, viene con malestar, viene con ojos rojos, etc. Es el cambio climático. El cambio climático viene con la escasez de lluvias, o lluvias abundantes por otro lado, con fenómenos del Niño más violentos o más largos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el calentamiento global se refiere solamente a la temperatura. ¿Está claro? Esto vino en un examen de admisión como para poner, ordene usted la relación de causa-efecto entre cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero. Es una pregunta de examen de admisión, ¿no? Y así el alumno tenía que cuál es la clave correcta para ver el orden correcto, ¿no? Cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero. Calentamiento global es el efecto invernadero, que es lo mismo, no, pero acentuado. No le corten la palabra, no resumas, no pongan acá, es el efecto invernadero, voy a resumirlo, no. Es el efecto invernadero acentuado, multiplicado, incrementado por aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Ok? Pero de origen humano, origen antrópico, en especial del dióxido de carbono. El principal, no el único. Se retiene calor exacto. Y este problema empezó desde la Revolución Industrial. A ver, tenemos acá. Allá. Entonces, otra vez, ¿no? Otra vez tenemos un problema. Ya no es la capa de ozono, ¿a quién molesta? La temperatura del planeta sigue subiendo. Sube. Okay. Ese es un problema general, pues, ¿no? Tanto para especies como para el hombre. Todos los países decidieron firmar acuerdos. Uno de esos acuerdos fue el Protocolo de Kioto. El smog fotoquímico. Es otra cosa. A ver, rapidito nomás el smog fotoquímico. Smog. Dos palabras inglesas. Smoke, humo. O sea, dióxido, monóxido, pues, ¿no? Eso, humo. Gases tóxicos, smog. Fog, niebla. O sea, es una niebla, ¿no? Una neblina que ustedes conocen, quizás algunos no sé si son de Lima todos. Normalmente en la costa, niebla, estamos acostumbrados, pero esa niebla está contaminada. Con monóxido, dióxido de carbono, dióxido de azufre, bla, bla, bla. Está contaminado. Ese es smog. Ahora, fotoquímico, foto, luz. Químico, reacción química, o sea, la luz solar. La luz solar sobre estos componentes, ¿no? Descompone ciertos gases y se forman gases secundarios. Ejemplo, el ozono. Y así nace el ozono troposférico producto del smog fotoquímico. Ese es smog fotoquímico. ¿Okay? Claro, el smog es a partir de también es a partir de la revolución industrial. O sea, la revolución industrial empezó a utilizar petróleo y carbón desmedidamente. A partir de ahí, el inicio de con fuerza el uso de petróleo y carbón. Y eso generó smog. Pero a nivel global ya hablamos de calentamiento global. Porque el smog no es en todo el planeta. Porque el smog tiene una condición. No es solamente el dióxido de carbono que tú lo encuentras en todo el planeta. Su condición es la niebla. Y en la sierra no
No hay eso. La sierra es seco. La sierra no podemos hablar de smog. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay niebla? Ah, en lugares cerca de la costa. Lugares costeros. Pero que tengan bastante contaminación, con bastantes industrias. Entonces, el smog ocurre ahí. Es su núcleo, su fuerte. ¿Ok? Ya está. Ya, como te decía, ¿no? Coño, hay peligro, el planeta se calienta, vamos a firmar un acuerdo para que el planeta no se siga calentando. Protocolo de Kioto. 11 de diciembre del 97, COP3, entró en vigencia el 2005. Esto vino en el examen, ¿no? De como verdadero y falso. Si Kioto fue en el 97, en la COP3, sí, verdad, ahí tienes que aprenderte el año y la reunión. La reunión del cambio climático se llama COP, significa Conferencia de las Partes. Vincula a países desarrollados. Y este lema se repite también en el Acuerdo de París. Responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. ¿Qué es eso? Todos contaminamos. Tú, yo, nosotros, vosotros. ¿Ok? Perú, Canadá, Japón, todos emitimos carbono. O sea, todos somos los culpables. La humanidad es la culpable. Por culpa de la humanidad está así el planeta. Entonces, que desaparezca la humanidad. No, no hay que irnos al extremo. Unos contaminan más que otros. No le vamos a exigir lo mismo a Estados Unidos o Canadá que a Perú. Perú contribuye con 0.4% de emisiones de carbono. Vete, chiste. Como los equipos peruanos en los Libertadores. Chiste, 0.4. ¿Ok? Estados Unidos, China, esos países son más del 10 hasta el 20 casi por ciento de emisiones de carbono. No es lo mismo un 10 con 0.4. Yo voy en combi a mi casa. Taylor Swift va en jet privado. ¿Es lo mismo? No. Entonces, hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Unos contaminan más, degradan más el planeta que otros, pues. Unos no tienen responsabilidad, les llega el planeta, en cambio otros no. Yo porque voy en combi no digo, uy, creo que me voy a Chorrillos de Independencia a pie, porque si me voy a combi estoy contaminando el planeta. No, pues, no. Hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, cada uno con su capacidad respectiva. Hay más culpables que otros. Eso es lo que dice el protocolo de Kioto y también es lo que dice el Acuerdo de París. Y también lo que dijo el examen de admisión, ¿no? Me preguntaron por eso. Vamos entre las opciones. Dos anexos en el protocolo de Kioto. El anexo B. En el anexo B se menciona que hay 36 países y la Unión Europea que deben reducir sus emisiones a 5.2%. Esa es la meta. Entre el 2008 a 2012. En ese periodo, según el protocolo de Kioto, estos países 36 debían reducir sus emisiones de carbono en 5% a niveles de los 90. Ahí estaba Perú entre los 36, no, estaba Nicaragua, Bolivia, El Salvador, no necesitamos. Estaba China, tú dices, claro, porque deben ser los más contaminadores, pero no estaba China. China no aparece. Esa es una crítica al protocolo de Kioto. ¿Por qué no ponen a China? China no aparece porque lo consideraban como país en vías de desarrollo en ese momento. Así lo consideraban. Y eso fue una gran crítica porque actualmente China es el que más emite dióxido de carbono. Entonces no consideran ahí. Consideraron otros países. ¿Okay? Que después vamos a ver la lista. ¿Okay? 37 con la Unión Europea, bueno, 36 países y la Unión Europea como parte. Llegó el 2012 y se miraron las caras. ¿Cumplimos? ¿Lo logramos? Señor, ¿lo logramos? No logramos. Entonces decidieron extender el protocolo de Kioto hasta el 2012. Alargarlo. Dijeron, uy, este ciclo no lo hicimos. Ahora el siguiente ciclo con FELA, vamos a hacerle este ciclo. Y extendieron hasta el 2020. ¿En dónde? En Doha, Qatar. En la reunión número 18 dijeron, vamos a extender el protocolo de Kioto con una meta ya de un 18%, una meta más ambiciosa. Y en esta enmienda, la de Doha, ¿no? Acá, deciden agregarle un gas más a los 6 que ya habían agregado, que es el trifluoruro de nitrógeno. No agregaron país, sino agregaron un gas más, un gas. O sea, la meta era, ¿cómo se llama? ¿Cuál era? No lo puse acá. Bueno, la meta era reducir a 6 gases de efecto invernadero. Esa era la meta. Combatir a 6 gases. Y en Doha decidieron agregar uno más, o sea, 7 en total. 7 gases de efecto invernadero. Mitigación. Ya. Cuando hablamos mitigación climática o mitigación con respecto al tema
Solamente con respecto al tema de cambio climático nos referimos, mitigación significa reducir. Entonces significa, si hablamos del cambio climático, nos referimos a toda reducción del cambio climático. ¿Cómo se reduciría el cambio climático? ¿Ah? Si bajamos los gases de efecto invernadero. ¿Cómo reducimos los gases de efecto invernadero? Ah, plantando, reforestando. Otra forma de reducir los gases de efecto invernadero. Ah, energías limpias, paneles solares. Eso significa mitigación del cambio climático. O sea, reducir la huella de carbono. Reducir el carbono que provoca el cambio climático. Mitigación, reducir. ¿Ok? Ahí está. En Kioto se habla de los mecanismos de mercado flexible, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo soy Japón, ya bajé mi dióxido de carbono, mete 5%, ya, pues ya lo hice, ¿no? O de repente yo soy, no sé, Bielorrusia, me mete 5%, uy, pero ¿qué más voy a bajar? Ya todo mi país está lleno de árboles, ¿cómo lo voy a lograr? Ya mi país tiene paneles solares, ¿y ahora qué hago? No puedo llegar al 5%. Entonces puedes irle a Brasil o a Perú a ayudarles. Y con lo que le ayudas, ya sumas a tu porcentaje. Esos son los mecanismos de mercado flexible. Bonos de carbono, ayudar a otros países. No necesariamente dentro de tu país vas a lograr las metas, sino en conjunto con otros países que no tienen tanto dinero como tú, Japón, como tú, Rusia, como tú, Canadá, Estados Unidos. Esos son los mecanismos de mercado flexibles. ¿Qué dice acá? El fondo de adaptación, o también conocido como el fondo, tiene relación con el fondo verde. Financiar proyectos, programas en países de desarrollo que son parte del protocolo. Invertir en Perú con los paneles solares. Invertir en Perú en reforestación. Invertir en Perú en limpieza de mares, de lagos, de fuentes hídricas. De ayudar a que el derretimiento glaciar no sea acelerado, etcétera, etcétera, etcétera. Es el fondo de adaptación. Ya miren, ese es el anexo A. En el anexo A, ¿qué me dice? Los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Los 6, miren, ahí están los 6. Los 6 gases que se mencionan en el protocolo de Kioto en el anexo A. ¿Ya? ¿Y en qué sectores están? Ahí. Ahí mencionan en qué sectores son los más, son los principales emisores de carbono. ¿Ok? Y en el anexo B, acá está el anexo B. ¿A quiénes se menciona? Ahí están los 36 países, más la Unión Europea. Está la lista de los 36 países que se les obligaba pues a bajar un porcentaje de 5%. ¿Está Perú? No, obviamente que no. Perú no es clave acá. Está China, como te dije, China no lo pusieron, ¿no? Increíblemente no pusieron a China ahí. Deberían haberlo puesto, pero no lo hicieron. Corea del Norte está, a ver, vamos a ver. Corea del Norte, Canadá, Comunidad Europea. No, parece que no está, ¿no? No, tampoco está, mira. No está Corea del Norte. La mejor Corea no está. Grecia, pero es parte de la Unión Europea, por eso, toda esa lista. Acá están los 6 gases de efecto invernadero más el último que se agrega después de la COP en Doha. El dióxido de carbono. Fuentes de dióxido de carbono, ahí tienen las fuentes de cada uno. ¿Ven? ¿De dónde sale cada uno? Sus principales fuentes, ¿no? No son las únicas, pero las principales. Ahora, este de acá, tu pregunta. Estos de acá es algo así cuando tú ordenabas, no sé, pues si alguna vez han ordenado en su anime y miden el nivel de pelea. Nivel de poder de cada. Este le gana a este, que tiene más poder. Este le gana a este. Sí, pero este es el doble de poder, este es el triple de poder. Ya, algo así son el potencial de calentamiento global. Son los niveles de poder de cada uno. Pero como estamos hablando de gases de efecto invernadero que retiene calor, es el nivel de retención de calor o energía infrarroja que retiene cada uno. Y tenemos que tener una base. Y la base sería el dióxido. Al dióxido le damos nivel 1, poder 1. Y así cada uno tiene más poder. Como ves, todos le ganan al dióxido de carbono. Todos le ganan en poder, pero nadie le gana en cantidad. El dióxido de carbono es el de mayor porcentaje de todos, pero en poder no. En poder es como Mr. Satan, débil su poder. Los demás le ganan en poder. Hasta incluso, mire, este de acá, el hexafluoruro de azufre, que 24.000 veces más poderoso que el dióxido de carbono en retención de calor. Eso se llama potencial de calentamiento global.
¿Ya? Una cosa es abundancia y otra cosa es capacidad de retención de calor. ¿Qué decís tú, Darko? ¿Listo? A ver, bueno, los países siguen, pues, ¿no? Australia sigue extrayendo carbón pese a las advertencias de los estudios del cambio climático. Soberbios. ¿Ok? Por eso en Australia tenemos más sequías prolongadas, están sintiendo bien fuerte en Australia. Sequías prolongadas, el nivel del mar aumenta, lluvias torrenciales en ciertos periodos, etc. Los países que más emiten son China, Estados Unidos, India, Rusia. ¿Ya? Ahí está en la lista, mira. Ah, China es el culpable. Sí, pero recuerden que ahora no empieza el problema empieza de la revolución industrial. China es uno de los mayores emisores, en parte se entiende porque tiene también bastante gente. Las personas generan emisiones de carbono. ¿Ok? Segundo, Estados Unidos y sigue la lista. Pero como te digo, el problema no empieza ahora. China es el número uno de las últimas décadas. Pero el problema empezó en la revolución industrial. De la revolución industrial, China no es el número uno. Algunos escépticos dicen, no, pero el calentamiento global es un proceso que la Tierra está pasando, pues siempre ha pasado cambios climáticos, ¿no? ¿Y por qué le echan la culpa al ser humano? ¿Por qué le echan la culpa a países como Estados Unidos, Rusia, ¿no? China? Los volcanes también emiten dióxido de carbono. Digo, ¿por qué nadie acusa a los volcanes? Dicen algunos, ¿no? Porque los volcanes nadie dice, abajo los volcanes, abajo las erupciones volcánicas. Este es un estudio científico. Estas son las emisiones de volcanes en un año, mínima y máxima, y estas son las emisiones de actividad humana en un solo año, 2017. Eso. Esa es la comparación. ¿No? Entonces, las erupciones volcánicas son muy mínimas. ¿Ya? Por más eruptiva, violenta, ¿no? que lo enfoque, es poca la comparación con las actividades humanas al año. Entonces, que emiten toneladas y toneladas de dióxido de carbono. Y la diferencia entre calentamiento global y efecto invernadero es ¿no? El efecto invernadero, bueno. Calentamiento global, malo. Efecto invernadero, natural. Calentamiento global, humano. ¿Ok? Efecto invernadero permite la vida. Calentamiento global malogra la vida. Extinción de especies. Esa es la diferencia entre ambos procesos. En ambos atrapa radiación infrarroja. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada en el 92 en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra. Y acá todos los países están con eso, han firmado eso. Ya. Es un documento donde los países dicen sí, tenemos conciencia, queremos acabar con el cambio climático, el calentamiento global, vamos a hacerlo, si se puede, lo logramos, si nos unimos, bla, 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 etc. Es un documento que dice todo eso, que fue firmado en el 92. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Bueno, hay que reunirnos, ¿no? En el 92 lo firmamos, pero hay que reunirnos todos los años para tratar eso, pues hay que hacer reuniones. Y esas reuniones se llaman Conferencia de las Partes, las COP, el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. ¿Ya? Es la autoridad máxima con capacidad de decisión. Ahí hay, ¿quién es el líder ahí? No hay un líder porque son todos los países que participan y que se reúnen cada año. La primera reunión fue en Berlín, la tercera reunión fue en Japón, Kioto, y ahí se firma el famoso protocolo de Kioto que ya lo vimos. Y Lima, Perú, fue clave en el 2014. La reunión fue de la COP20, la número 20. Y acá en Lima hacen un borrador, un bloc, que al siguiente año, en el 2015, ese borrador se convierte en una realidad que se llama Acuerdo de París. Acá hacen el borrador y en Francia ya hacen lo final, ¿no? Ya lo convierten en PDF, el Acuerdo de París, la COP número 21, 2015. Ahí está, la COP de París, su logo. Y así, varias COP, ¿no? Todos los años han habido, menos en pandemia, fue el único año que no hubo una COP, ¿ya? Pero ahí todos los años hay. Todos los años ha habido COPs. Y a Lima pues le tocó una, ¿no? Línea de tiempo. 79, primera conferencia del clima, organizado por la ONU, el Organismo Mundial de Meteorología. 1988. Este año no recuerdo a quién le toca. El año pasado creo que fue... No, este año creo que le toca a Azerbaiyán, si mal no recuerdo, a uno de esos países de la ex Unión Soviética.
Ya, porque el año pasado fue en Brasil, fue en Belén. Este año creo que le toca a uno de esos países de la Unión Soviética, no recuerdo cuál. Azerbaiyán, Turkmenistán. 88, se crea la IPCC, el Instituto Gubernamental del Cambio Climático. ¿Qué es eso? Cuando ustedes leen documentos sobre el cambio climático que dice la temperatura va a subir, ¿no? Esto es lo que va a pasar con la Tierra, esos animales van a morir, va a aumentar la pobreza en este porcentaje. Ya. Todos esos estudios que ustedes ven es de la IPCC. La IPCC son los científicos que hacen los estudios, las proyecciones, validan las proyecciones, científicamente hablando, sobre el cambio climático y el futuro que nos espera con los aumentos de temperatura. Esa es la IPCC. 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático en Río de Janeiro, la CMNOCC. 95, la primera COP, Berlín. 97, la COP de Kioto. COP 3, Protocolo de Kioto. 2002, segunda cumbre de la Tierra, Río más 10 años después de Río de Janeiro. 2005, entra en vigencia recién el protocolo de Kioto en la COP 11 en Montreal, que no lo confundas con el protocolo de Montreal, son diferentes. 2009, COP 15 de Copenhague y Dinamarca, se menciona crear un fondo verde. 2010, se crea el fondo verde. ¿Qué es el fondo verde? Los países con mucho dinero tienen que dar dinero para que los países con poco dinero afronten el cambio climático. Es decir, Perú sufre un montón. ¿Perú tiene plata? No, pero sufre por el cambio climático. Perú hizo el cambio climático, es un gran... está en la lista, el número 1, el top de los que provocan el cambio climático. No. Entonces, que esos países ayuden a países como Perú a afrontar el cambio climático. Sí, también Rusia, claro, ya no figura como URSS, pero también Rusia está en la lista de los que más contribuyen al cambio climático. Claro que no es el primero, ¿no? No está en la lista de los 3 primeros o 4 primeros, pero está en la lista de los 20 primeros, 15 primeros. 2012, extienden el protocolo de Kioto, que ya lo vimos, ¿no? COP 18 en Doha, Qatar. 2014, la COP 20 Lima. 2015, la COP 21 París, Acuerdo de París. 2016, Marrakech en Marruecos, donde entra en vigor el Acuerdo de París. Y 2021, la COP 26, Glasgow, donde los países, acá un nuevo compromiso, donde los países deciden firmar un acuerdo donde dicen que para el 2030 van a bajar en 30% el metano, porque también es tan peligroso como el dióxido de carbono. ¿Okay? Es un nuevo compromiso para el 2030 del metano ahí en la COP 26, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, acá tienen una lista de los puntos más importantes con respecto al cambio climático. ¿Okay? A ver, ¿hasta qué hora es? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Está, lo 26. Y ahí terminamos, creo, con el Acuerdo de París. Ya lo último. Ahí está. 11:40. Ya falta. El Acuerdo de París, negociado en la COP21, ya lo vimos esto, ya no sería vinculante, con esa condición lo firmaron, no sería vinculante hasta que lo firmen por lo menos 55% de países, de los países que emiten el 55% de carbono. No, porque ¿cuál es el chiste que lo firme Perú, Nicaragua, Bolivia, el Congo, Ruanda? ¿Por qué van a firmar esos países? No interesa mucho que firmen esos países, ¿no? Lo que interesa es que firme Canadá, Australia, Japón, la Unión Europea, ¿okay? Corea. Eso es lo importante. Rusia, eso es importante. Mantener el incremento, eso es lo que viene en una misión, creo que el año pasado o este año, no recuerdo, bueno, lo último, que la temperatura esté por debajo de los 2. Si pasa los 2, si baja los 2 se considera como el nivel de no retorno, o sea, ya no va a volver a bajar la temperatura. No, pero si llegamos a 2, quizá ahora sí los países sientan la pegada, que llegamos a 2 y ahora sí, no va a volver a bajar. Así venga Thanos y haga un chasquido y desaparezca la mitad de la humanidad, no va a volver a bajar la temperatura. Es el punto de no retorno, 2 grados. ¿Cuánto vamos? Ya pasamos el 1.5. Es más, en París se habló del 1.5. Ya pasamos el 2024 el 1.5. ¿Ok? Ya pasamos.
Claro que ahora seguro ha bajado, ¿no? Por el fenómeno de la niña, pero ya llegamos al 1.5. Antes se hablaba que quizá al 2100 lleguemos pasado el 2100 lleguemos al 2. Bueno, ahora se habla que quizá antes del 2100 ya pasemos el 2. Ah, bueno, ustedes, ¿no? Porque yo ya estaré muerto ya, para el 2100. Ustedes van a ver, ¿no? Ah, mi profe decía que para el 2100, ¿no? Ahí en su asilo, ¿no? Ya pasamos. Claro, más olas de calor. Tú dices, ay, qué feo verano, ojalá que el próximo verano no sea así. No, todos los veranos van a ser así. Así y más, porque la temperatura va a seguir aumentando. Estos acuerdos se hacen, pero no lo van a lograr a menos que inventen algo mágico que retenga carbono en grandes cantidades. No lo van a hacer porque el mundo se mueve con el petróleo. Estos países siguen siendo el primer mundo potencia porque parte de su economía es a base de petróleo y no van a soltar pues la gallina de los huevos de oro. Así que es imposible. Por más estudios científicos que haya, no van a hacerlo. Entre el 2050 y el 2100 dicen, ¿no? Dicen, hay una esperanza, dicen, que habría un equilibrio, ¿no? Si todos actúan. Dicen, una esperanza. Es como tú viendo la OMP, una esperanza. Evaluar el progreso cada 5 años. Dice. Cada 5 años vamos a ver qué han hecho los países. Responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo mismo que en Kioto. Y las partes deberán conservar e incrementar los sumideros de carbono. Ya, antes que me olvide, creo que no lo puse, las NDC se hablan en el Acuerdo de París. Las contribuciones nacionales determinadas. NDC está en inglés. Contribuciones nacionales determinadas. ¿Se acuerdan que Kioto decía hay que bajar en 5%? Bueno, ¿no? Porque eso es dato. Hay que bajar en 5% las emisiones. Ya, París no dice de porcentajes. París no habla. Por eso, en un simulacro de emisión de San Marcos, preguntaron por la diferencia entre los dos. Y la respuesta era que París es más flexible. ¿Qué son las NDC? Yo soy Perú, yo no tengo dinero como para generar una gran reducción de dióxido de carbono, yo tengo ciertas posibilidades. Según mis posibilidades, esto va a ser mi meta. Esas son las NDC. Son contribuciones voluntarias. Cada país o parte, de acuerdo a su capacidad, puede reducir el carbono. No me vas a exigir un 5%, un 18%. Yo tengo mi capacidad. Esas son las NDC. Es flexible en París en cuanto a ese aspecto, ¿no? Es flexible. Cada país baja de acuerdo a sus posibilidades. Esas son las NDC. Y eso se va a revisar cada 5 años, ¿no? Según las metas que se ha planteado. Perú tiene ciertas metas, cada 5 años se va a revisar a ver si lo ha logrado. Los países que más contaminan el aire, es lo que te decía, ¿no? China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, bla, bla. Ahí está Rusia, lo que te decía. 1, 2, 3, 4, 5. Rusia. ¿Ok? Ahora, el detalle no consiste en culpar a la humanidad, porque la humanidad no es el culpable. En realidad, como hemos visto, el porcentaje se centra en algunos. ¿Ok? Thanos era loco, nunca han visto la película. Él pensaba, ¿no?, en su idea, que desapareciendo la mitad ya iban a haber más recursos, ¿no? Pero no, pues, la Tierra no funciona así. En nuestro planeta, como dice acá este meme, porque que es algo real, esto existe, esto es científico, lo pueden buscar ustedes en internet. El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta. Nosotros somos parte del 80% del mundo, pero consumimos un poco de los recursos. Ese 20% es el principal responsable del calentamiento global y el cambio climático. No nosotros, como te decía, yo voy en combi, yo utilizo gas en mi cocina y no me estoy culpando, por mi culpa, por usar gas, el planeta está así. Uy, no regué mi plantita hoy, por mi culpa el planeta está así. No, pues, hay un grupo pequeño, que es un 20% de la población mundial, lamentable. Y ese 20% pues no va a cambiar sus consumos excesivos de petróleo. Bueno, estos son estudios científicos ya el 99.9% como la OMP, donde ya demuestran que el cambio climático es real, pues,
no se atribuye a causas naturales o que no existen. Sin embargo, muchos líderes, tú puedes escucharlos, conferencias, ¿no? Donald Trump, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil cuando era presidente, pues manifestaban que el cambio climático no existe, que es un mito, que se han inventado, que lo inventaron los zurdos y cosas así, bueno. Pero esto ya tiene bastante evidencia científica. Desde la Revolución Industrial, los que más han emitido es en primer lugar Estados Unidos, segundo lugar la Unión Europea, tercero China, el orden cambia. China es el número uno actual en las últimas décadas, pero desde la Revolución Industrial, ¿no? 1751, el primer lugar es Estados Unidos, segundo la Unión Europea, tercero ya China. Todo Castillo tiene la culpa. Consecuencia del cambio climático. Ya, pues menos hielo. El oso polar ya ha sido declarado en situación vulnerable. Ya, adiós oso polar, adiós oso de Coca-Cola. Ok, miren este oso. ¿Qué pasó? Porque que no come el oso, pobrecito no come, está a dieta. No, pues si el hielo se derrite, ya no tiene donde estar. Ok, si el mar se calienta, los peces van a huir. Y los peces que come este oso, pues ya no va a encontrar aguas más cálidas. Entonces los osos están migrando hacia el sur. Bueno, no están encontrando comida. Elevación del nivel del mar, reducción de la costa por invasión del mar, derretimiento glaciar, ¿no? El Perú sufre más con esto, nuestros glaciares. El Perú ha perdido más de la mitad de los glaciares en alrededor de 60 años. ¿No? Este es el glaciar Pastoruri en Ancash, Cordillera Blanca. ¿No? Fotos de varios años y así están varios. Ya algunos glaciares ya tienen el 98% de pérdida. Lluvias en algún lado, sequías en otro lado, pero intensas. Groenlandia, por primera vez lluvias. Groenlandia es zonas polares no hay lluvias. Pero como el planeta se está calentando y la temperatura está aumentando, ya estamos viendo lluvias en la Antártida. Si esos glaciares desaparecen, nos quedamos sin agua. El Rímac se alimenta de glaciares, también de lluvia. Pero el nivel del Rímac sería menor. Tendríamos que construir más trasvases. Pero a su vez, los trasvases son de lagunas y las lagunas que se alimentan de glaciares. Es decir, lo que ya se vive en algunos países, ¿no? Conflictos por el agua, conflictos hídricos. Y dices, ¿qué me queda? Utilizar el agua de mar. Sí, en algunos países utilizan el agua de mar para convertirla en potable, debido a que no tienen glaciar o no tienen ríos. Caso de Emiratos Árabes Unidos o países como Qatar, no tienen ríos. Pero sí tienen bastante dinero, pero no lo tienen. Porque ese proceso, esa maquinaria de convertir el agua salada en agua potable es una enorme inversión. Por eso Perú no lo hace. Por eso Perú solamente depende del agua de río y de los glaciares. Sequías muy intensas, menor rendimiento agrícola. El fenómeno del Niño. ¿Han visto ustedes, no sé, en redes sociales que vamos a tener el fenómeno del Niño? Y eso es de ley. Pero ahora el detalle es qué nivel de niño. Y es muy probable que tengamos un niño Godzilla. Y tú dices, ja, 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 XD. Pero así se llama, y así se ha llamado. Se ha puesto niño Godzilla en el año 98 por el nivel de catástrofe que ha generado a nivel mundial, como un monstruo. Y eso es lo que vamos a ver probablemente este año. Hay leí 40% de probabilidad. O sea, hay fe, ¿no? Que no ocurra, porque es un 40%, no es tan grande el porcentaje. Pero hay un porcentaje de que ocurra entre mayo y junio. A partir de ahí se verían los efectos o la subida de temperatura que afectaría. No estamos hablando solamente de Perú, estamos hablando de Asia, estamos hablando de África, estamos hablando de Europa, y básicamente todo el mundo, todos los continentes. Claro que en Perú se sentiría bien fuerte, sobre todo en la costa norte, ¿no? Que siempre es la más golpeada cuando hay estos eventos. Pero un super niño, no un niño normalito. Pi. Más huracanes de categoría 5, 4 más intensos. La fauna emigra, pérdida de la biodiversidad, aumento de malaria, paludismo, enfermedades transmitidas por mosquitos que viven en ambientes calientes, bueno, cálidos. A ver qué tenemos acá. Esta es la evolución de la temperatura. Y miren cómo el 2024 sobrepasamos el 1.5. Después seguro habrá bajado y después seguirá en aumento y ya una vez están los dos.
Ya llegaremos a los 2 lamentablemente. El nivel del mar también ha ido aumentando, ¿no? Varios milímetros. A más derretimiento glaciar, más aumento del nivel del mar. Los mosquitos, su ambiente principal es el ambiente cálido. Ahí incuban más. Entonces, como incuban más, salen más, pues. Salen más mosquitos transmisores. Y por eso verano, dengue, ¿no? Verano relacionado con el dengue. Pero como el planeta va a estar bien caliente, varias regiones más calientes de lo normal, más mosquito, más dengue, más pandemias, más clases virtuales, como el 2020. Bueno, futuro desalentador, como las elecciones. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? Ya, estamos a tiempo. Ya, pueden ir resolviendo. Vamos a hacer una pausa activa. Ahorita vengo. ¿Qué marcan? Hola. ¿Tan? ¿Dónde está el resaltador? Acá está. 1. Go. Bien. Ahí se raya. Dice, ¿qué tipo de compuesto es responsable directo del problema ambiental del calentamiento global? El uso de hidrocarburos. Los más utilizados en el mundo, petróleo, carbón. El metropolitano, que usa metropolitano, funciona con gas natural. ¿También se considera ahí? También. Pero no genera tantas emisiones como lo hace el petróleo y lo hace el carbón, ¿verdad? Pero sí, está dentro de la lista de fuentes de hidrocarburos. Ya está. 2. Diferencia entre cambio climático y calentamiento global. Bien, el calentamiento global es el aumento de temperatura y el cambio climático incluye otros cambios ambientales. Bien, ¿no? Temperatura nomás, en cambio el cambio climático es más general, más global. Calentamiento global, manifestación del cambio climático. Bien. 3. Hay una consecuencia del cambio climático. Ya bien, blanqueamiento de corales por aumento de la temperatura oceánica. Ya si ustedes buscan en internet, ¿no? Los corales, que son animalitos, parecen plantas, que están en el mar, han ido cambiando de color, blanco, ya debido a los cambios que ha habido en la temperatura, más la acidificación del mar en algunos sectores. 4. Casa, ¿por qué no podría ser? A ver, migración de especies hacia aguas cálidas. Por elevación de la temperatura. La zona abisal es el abismo.
Significa de 6.000 metros para abajo. Y ahí no vive nadie. Salvo el pez linterna, pues, ¿no? Y que come ¿cómo se llama? Bueno, y tampoco, ¿ah? Porque no es tanto a 6.000, es demasiado, casi no existen especies ahí. Pero el linterna un poco más arriba. Entonces, ahí no miran especies porque simplemente no hay. Es una zona oscura donde hay mucha presión y no llegan los rayos del sol. Listo, 4. No representa una relación correcta entre deforestación y el cambio climático. Ay. Listo, 4. ¿Cuál es incorrecta? Es lo que piden. ¿Saben cuál es? Dedazo. Ajá. La pérdida de vegetación provoca un leve calentamiento del suelo, puede ser llamado permafrost, ahí sí ya fue ya. ¿Por qué? Porque el permafrost es el suelo cubierto de hielo. ¿Dónde hay permafrost? En la tundra. ¿En la tundra existen árboles? No, por lo tanto en la tundra no existe deforestación. No hay deforestación. Entonces, para empezar, ahí no tiene nada que ver. Acá me pide una relación entre árboles y calentamiento global o cambio climático. Y acá no existen árboles, son biomas sin árboles. Por eso es falso. 5. La reforestación de bosques degradados es un ejemplo. Mitigación, como le decía al amigo o amiga, alguien respondí, es la reducción de gases de efecto invernadero, mitigar, reducir, para reducir los efectos del cambio climático, simplemente para eliminar el cambio climático de este planeta, ¿no? Mitigar, reducir. ¿Qué reducimos? Lo que provoca el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo reducimos? Reforestando. Correcto. ¿Cómo lo reducimos? Cambiamos la energía a base de hidrocarburos con paneles solares. Bien. ¿Cómo lo reducimos? Almacenamiento geológico. Esto es algo natural. Las rocas almacenan carbono, rocas carbonatadas, como la caliza. ¿Okay? Pero estos procesos tardan miles de años. Sí, almacenan carbono. La Tierra almacena carbono a través de las rocas de la corteza. Pero es un proceso que tarda miles de años. Y acá, como dice cortoplacista, por eso es falso. ¿Ok? Entonces sería verdadero o falso. La E. 6. Perú, consecuencias en Perú del cambio climático. A ver, glaciares como la Viuda, sí, se derriten. La Viuda queda en Lima. Ya ha perdido el 98% de su masa glaciar. Verdadero. Incremento de lluvias en la costa norte, sí. No, cacao no hay en la costa norte. El cacao es un cultivo de la selva, no en la costa norte. Olas de calor, sí. 1, 3. Muy bien, la D. Ay, salió. Ahí está la D. 7. Huracanes y cambio climático. Sí, en los últimos 20 años, en América Norte y Centro, se registraron huracanes muy intensos. En el Atlántico ha disminuido los ciclones y en el Pacífico se ha aumentado. No, en los dos océanos. Lo que aumenta la cantidad de ciclones es que, huracanes, ¿no? Es el agua cálida. Los huracanes crecen, se desarrollan y mueren, algo así, cuando el agua es bien cálida, sobre todo cuando pasan los 27 grados. En mares cálidos de 27 grados a más, es alta la probabilidad que se formen huracanes. Y esto es falso. ¿Los países del Caribe son afectados? Sí, México, el Caribe. Ya está, verdadero o falso, verdadero. La B. Ush. Lo incorrecto me piden acá. La C. Solo 3. A ver. Los sumideros de carbono. Ejemplo de sumideros, los bosques, las algas. Son todos aquellos que pueden absorber o retener carbono. ¿Únicamente son relevantes en contexto de aumento sostenido de la temperatura? No, porque los bosques también son importantes para la biodiversidad, como hábitat, nicho ecológico, no solamente por la temperatura.
Entonces sería falso. Lo único falso. 9. Objetivo principal del Acuerdo de París. ¿Qué busca el Acuerdo de París? Está fácil, ¿eh? Muy bien, que la temperatura no suba más de 2 graditos. Eso es lo que busca. 10. Ah, ya, los niveles de poder que hicimos. Los niveles de poder de cada uno de los gases de efecto invernadero. Muy bien, el potencial de calentamiento global, el PSG. Fue otro campeón. 11. Montreal. Es exitoso el protocolo de Montreal. ¿Por qué es exitoso? O porque ha sido un acuerdo exitoso. Considerando eso. Ah, ya me respondiste. Porque estableció... Ah, no, esto no. Porque logró casi el total de la reducción de gases de los SAO, ¿no? De los CFC. Ya está, C de CFC. 12. Cronología. A ver, el Protocolo de Montreal, 1987. ¿Fue adoptado antes que el Acuerdo de París? Sí, verdadero. París 2015. La Convención Marco del 92, ¿no? Fue posterior al Protocolo de Montreal. No. Ah, sí. Montreal es del 87. Esta convención es del 90. Verdadero. 1, 2. La COP21, donde se firmó el Acuerdo de París, ¿fue antes de la convención? No. El Acuerdo de París es la convención. Después de la convención viene la primera COP. La COP3 se realizó antes de la creación del Fondo Verde. Sí, Fondo Verde es en la COP de Cancún. Y la COP3 es la COP de Kioto, pues, ¿no? Ya está, la E, queda la E. 1, 2, 4, 13. Con respecto a los gases que se incluyen en el protocolo de Kioto. ¿Cuántos son? 6, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 6? Dióxido de carbono, sí. Metano, también. Óxido nitroso, también. HFC, sí. PFC, sí. ¿Ozono troposférico? No. Eso no. Monóxido tampoco. Solamente 1 y 2. La B. 14. Sobre las partes en los acuerdos de París y el protocolo de Kioto. ¿Qué son las partes? Las conferencias de las partes. Las partes solamente son únicamente países desarrollados, no son todos, hasta Perú. Todas las partes, todos los miembros, todos los que participan. ¿La Unión Europea es considerada una parte? Sí. También organizaciones, no solamente países. ¿Las partes tienen derecho a voto? Sí. ¿Presentar COP? Sí. 1 y 3. ¿Verdadero o falso? No, perdón, ¿verdad? Falso, verdadero, verdadero. Ah, la E, acá está. Me respondes tú. Y la última, la CNDC, lo que les expliqué, lo que les dije que cada país, según el Acuerdo de París, ¿no? Según el Acuerdo de París, cada país va a reducir carbono según las metas voluntarias, según su capacidad. Pero tiene que tener metas que lo va a cumplir cada 5 años. Esos son las CNDC. Las CNDC son compromisos voluntarios, sí. Cada país presenta en la convención, sí. Solo los países desarrollados pueden presentar. No, Perú también presenta. Todos los países. Es voluntario, cada país presenta. Falso. ¿Incluyen metas de mitigación y adaptación frente al cambio climático? Sí. Mitigación ya te expliqué, reducir. Ahora, adaptación es adecuarme, me estoy adecuando. El cambio climático pues ya es una realidad, no lo voy a cambiar, entonces hay que adaptarme. El cambio climático está generando sequías. ¿Qué hago? Trasvases, canales, ¿no? Captación de agua. Eso hago. Eso es un ejemplo de adaptación, no es un ejemplo de mitigación, porque estoy haciendo algo adaptándome o adecuándome a los efectos del cambio climático. ¿Ya? Eso se llama adaptación al cambio climático. Cuidado con confundirlo con mitigación. Bueno, los dos sí es parte de la NS. Ya está, clave la E. Falso, falso, verdadero. Países desarrollados están obligados a presentar, no, todos los países.
Falso, falso, verdadero. La E. Listo, se terminó. ¿Dudas? La primera es falso. Ah, no, no. Ah, ¿verdad, no? Entonces, ¿cuál era falso? Ah, la 2. Entonces, verdadero, falso, verdadero. Ah, ya la A. Tienes razón. Ya. Sí, sí, sí. La primera era verdadera. Ya está. ¿Listo? Nos vimos. Cuídense.